Bueno, continuando con la clase con respecto al tema de lo que es discos, vamos ahora a explicar cómo particionamos el disco y cómo lo formateamos y cómo lo montamos. En el anterior video con respecto a este tema habíamos instalado un disco duro adicional al que ya está siendo utilizado por el sistema operativo. En este caso vamos a hacer ahora una revisión y luego vamos a ingresar al disco nuevo y vamos a particionarlo, formatearlo y luego montarlo. Para esto primero me tengo que fijar qué letra tiene el disco. Como habíamos hablado en algunos tutoriales anteriores, las unidades físicas están catalogadas por una nomenclatura muy especial, ¿no? En Windows siempre decimos la letra C, la letra D, la letra E. Básicamente lo menciona por letras cada partición. En el caso de Linux no hay ese tipo de terminología, por eso tenemos que saber cómo llamarlo a la partición tal, ¿no? En este caso, por ejemplo, podemos hacer una pequeña explicación bastante rápida antes de empezar la clase. Voy a hacerla aquí, voy a cargar acá un Gedit para que ustedes vean cómo funciona. Bueno, rápidamente para explicar el tema de lo que son los discos duros, podemos decir nosotros que tenemos generalmente dentro de nuestra arquitectura física lo que son las conexiones de datos de tipo SATA, y tenemos las conexiones de tipo IDE. Nosotros en el tema de hardware vemos que el tipo SATA y el tipo IDE son los conectores de información, ¿no? Ese cable delgado rojo que se conecta al disco duro es el tipo SATA, o la tecnología de tipo SATA, y ese cable plomo, PATA, que se le llama PATA, es la tecnología de tipo IDE, en el cual la diferencia física y de volumen es bastante notoria. Obviamente que el SATA obviamente es mucho más rápido que el del IDE, pero todavía se sigue manejando ese tipo de discos. En el caso de Linux, nosotros decimos, pues, cuando hablamos del tipo SATA o del tipo IDE, nosotros mencionamos acá que podemos decir que el disco, en este caso, se puede llamar, cuando lo llama SATA, el Linux le da la terminología SD. Entonces, todo lo que son de tipo SATA le pone SD. Y todo lo que son de tipo IDE le pone HD. Entonces ahí estaríamos mencionando, por ejemplo, el tipo de arquitectura de información de datos que se transmite en el disco. Luego también aparece una variante nueva. En este caso podemos mencionar nosotros acá que el disco IDE puede tener varios discos duros. Entonces decimos nosotros que acá el disco IDE puede tener, por ejemplo, un primer disco duro. En este caso podría ser la letra A como el primer disco duro. Podríamos decir entonces la letra A como el primer disco duro. Tenemos también la letra B como el segundo disco duro, la letra C como el tercer disco duro, y así vamos viendo nosotros que cada letra que yo le voy asignando en ese orden representa a un disco A, B, C, D. Quiere decir entonces que si yo digo en la equivalencia de trabajo HDA, quiere decir entonces que HDA significa el primer disco duro IDE. En el caso de la categoría con SATA sería SDA. Yo debería decir acá que sería el primer disco duro SATA. En el caso del HDA sería el primer disco duro IDE. Entonces, como ustedes pueden apreciar, todavía no hemos hecho particiones, solamente hemos mencionado más que el disco. Si yo le quiero colocar una partición al disco SATA o IDE, sería ahora HDA1. Entonces acá en este 1 que está aquí sería el cambio. Podría también ser un HDA2, podría ser un HDA3 y así, ¿no? Si yo le digo HDA1, ¿cómo se llamaría? Primera partición del primer disco de tipo IDE. Ahí recién entonces yo le estaría colocando la partición, pero mientras no haya ningún número sería el primer disco duro. Igual lo ocurriría también con SDA.
1 sería la primera partición del primer disco SATA. Entonces, de esa manera podemos diferenciar los tipos de discos que hay. También podemos colocar así, SDC1. Y si yo pongo SDC1, quiere decir que sería la primera partición del tercer disco SATA. HD, vamos a ponerle B4, sería la cuarta partición del segundo disco. ¿Por qué segundo? Porque AB, A primero, B segundo, entonces sería el segundo disco ID. Entonces, como vemos nosotros, la forma de cómo leemos los discos duros en Linux es muy distinta a la de Windows, pero esto lo van a obviamente adquirir cuando tengan mucha más práctica y mucho más ejercicios de por medio. Bueno, habiendo explicado esto brevemente, vamos ahora a continuar con la instalación, con la partición del disco. Vamos acá a decirle cerrar sin guardar, vamos a proceder a hacer la implementación respectiva. Bueno, vamos ahora a averiguar nuestro disco duro nuevo que hemos instalado, qué nomenclatura tiene. Entonces, tenemos un comando que se llama fdix-l, que el parámetro "-l es de listar las particiones. Vamos a ver qué particiones tenemos activas. Y nosotros veamos bien, tenemos nuestro disco duro estándar, en el cual está instalado el CentOS, ya está todo instalado y particionado. Pero también apareció debajo de las particiones clásicas o ya instaladas, apareció el nuevo disco duro. Y ese nuevo disco duro le pusimos de capacidad aproximada entre 15 gigas por ahí, ¿no? Entonces, estamos viendo que ahí ya están la capacidad que yo le puse del disco duro del anterior video. Ya esa cantidad es la que yo voy a jugar, no voy a dividirla, voy a particionarla, voy a montarla. Pero se llama Device SDB. Recordad que el Device o el Dev es la carpeta donde están almacenados los dispositivos físicos. Toda la parte de hardware en Linux está reconocida ahí, ¿no? Bueno, como ven ustedes, es un disco SATA, un segundo disco SATA, no es primera partición, es el segundo disco SATA. Acá sí sería la primera partición del primer disco SATA porque hay un número 1. Y acá sería la segunda partición del segundo disco SATA porque sí hay un número ahí. Vamos a empezar a hacer la división. En este caso tenemos dos herramientas que podemos hacer primero la partición. Es el fdix, que acabamos de verlo, pero también tenemos otro comando que se llama el cfdix y le ponemos el nombre de la partición con que he leído. O sea, la misma ruta que yo acabo de trabajar acá se la copio igual porque ese es el disco del cual yo voy a dividir. Le voy a dar un enter acá, me sale este entorno que se llama el cfdix utils, que es un utilitario del Linux para poder dividir discos. También existen otras herramientas gráficas muy interesantes que se llama, por ejemplo, el Partition Magic. El Gparter, por ejemplo, es una herramienta por defecto de Linux que hay que instalarla con Yum y aparece en modo gráfico y todo eso, ¿no? Bueno, pero tenemos que trabajar con varias herramientas adicionales. Acá vamos a usar el cfdix, le damos la opción nueva, ¿ya? Y nos dice qué partición será, primaria lógica. En este caso voy a hacer que sea una lógica, suponiendo que tenemos primarias guardadas. Está diciendo cuánto de tamaño le vamos a poner. Le vamos a poner 16, 1.54, bueno, expresados en megas, son 16 gigas aproximadamente. Vamos a darle un enter porque le voy a dar todo el espacio. Si quisiera dividirlo en particiones por bloques, tendría que poner la cantidad y ahí se divide, ¿no? Como ven ustedes acá, ha usado B5 porque está asumiendo que ya existen 4 particiones primarias. Por teoría, sabemos muy bien que los discos duros, cuando se particionan, toleran hasta 4 particiones primarias por defecto. Entonces ya el Linux está asumiendo que existen las 4 anteriores, por eso empezará con la número 5. Ya la hice, voy a hacer la opción llamada escribir, porque todo lo que haga tengo que escribirlo. Me dice, ¿quieres escribir la tabla de particiones? Sí, lo quiero hacer, le doy un enter. Listo, ya lo hice, y una vez que ya lo escribí puedo salir, ¿no? Pues ahí lo he dividido. Entonces ya lo dividí, ahora lo que tengo que hacer es formatearlo. Es como si comprara un disco duro nuevo y lo pusiera para que empiece desde cero.
Entonces en este caso voy a utilizar el comando llamado mkfs, aunque existen una gran variedad de comandos para poder formatear en Linux, así que te lo dejo como tarea de investigación. mkfs, vamos a darle punto extensión 3, le pongo la extensión al cual quiero formatear la partición del disco. Al costado, entonces, ahora lo que voy a hacer es ponerle un espacio y le pongo la unidad en el cual ya he formateado, que es el device SDB5, que es la unidad en la cual yo acabo de particionar. O sea, yo quiero formatear esa partición para ser utilizada. Entonces SDB5, porque es lo que acabo de formatear, y apareció ese número. Le doy un enter. Como ustedes pueden apreciar, aparecen mensajes de formateo. Pues lo va a hacer rápido porque el tamaño es bastante pequeño. Obviamente cuando el tamaño es más grande se va a demorar más en particionarlo, en formatearlo. Ya está, ya lo hizo, como le dije, porque el tamaño es muy pequeño, son 15 gigas. Si fuera con más tamaño se demora un poco más. Pero ya tengo mi formateo listo, ahora falta hacer el montaje. Entonces lo que voy a hacer acá es, voy a hacer un mkdir y voy a crear una carpeta donde voy a leer el disco nuevo. Entonces voy a crearme una carpeta inventada. Voy a ponerle, por ejemplo, la carpeta llamada CentOS y voy a ponerle disco 2. Existe, dice. Vamos a ponerle CentOS 1, disco 2. Bien, existe CentOS 10. Vamos a ponerle entonces. Me estaba olvidando acá que ponerle "-p" para crear la ruta completa. Disculpen el error. Ya está. Ahora, una vez que ya tengo la carpeta creada, lo que voy a hacer es mandar el disco hacia esa carpeta. Poner un mount, y luego vamos a poner la unidad con que acabo de trabajar, que es el SDB5, y lo voy a mandar a la ruta del CentOS 10 disco 2, ¿no? Esta ruta es la que yo he inventado, en el cual yo voy a leer la información de mi disco duro. Hago el montaje respectivo y ya está. ¿Cómo sé que se ha montado? Bueno, puedo hacerlo, tengo varios comandos para poder revisarlo. Uno de ellos es el comando llamado df-h, y ahí te va a salir, por ejemplo, miren, en el punto de montaje acabo de trabajar con la capacidad respectiva. Ese es uno, por ejemplo, uno de ellos. Además de mostrarte los puntos montados, también te muestran todas las particiones, y lo más interesante es que también te muestra el uso de la capacidad del disco y lo disponible. Y también tenemos otro comando que se llama comando mount, que es más ya pegado al tema de montajes, y como ustedes pueden ver, en la última línea aparece el montaje hecho con el CentOS 10 hacia la unidad para partición SDB5. También podemos usar el FX que acabamos de usar hace rato, porque ahora, como ya la unidad está operativa, entonces aparecerá en la lista, y también aparecerá la velocidad 1 que acabamos de trabajar, o ver que estamos trabajando con el CentOS dentro de ella, ¿no? Entonces, como ustedes pueden apreciar, el sistema de archivos ha sido trabajado y leído. Si quisiera volver a utilizar la partición para volver a formatear y volver a utilizar, tendría que desmontar, que es lo que voy a hacer ahorita. Voy a ponerle un mount, pero para hacer el mount lo que yo necesito es tener ciertas reglas bien establecidas. Es decir, primero, no tengo que tener ningún archivo abierto en el disco duro siendo utilizado, o estar en la carpeta de trabajo. O sea, no puedo estar en disco 2 ni tampoco cargar un archivo que esté guardado en disco 2. Tengo que cerrar el archivo, tengo que salirme de la carpeta y estar en un punto neutral. Por ejemplo, mi punto neutral aquí es mi root. Entonces en CD, por así voy a poner acá un mount, le pongo la unidad porque está montado, quiero sacarlo, quiero liberarlo, CentOS 10, y ya pongo acá disco 2. Un mount, listo, dijo no montado. ¿Cómo lo compruebo que no está? Bueno, ya saben que df-h, y hace un momento no aparecía acá una ruta, ahora no sale. Ahora, ¿qué cosa he logrado con esto? Que yo pueda, por ejemplo, volver a formatear otra vez, a particionarla, a dividirla, porque yo no voy a poder formatear o particionar el disco si es que está siendo montado, leído en una carpeta. Para terminar este video, les dejo como una tarea de investigación a ustedes que puedan leer sobre el tema de cómo hacer que esta partición se vuelva permanente.
sea siempre permanente, porque obviamente el montaje que acabo de hacer al momento de iniciar la máquina se pierde. Les doy un dato y un tema para que continúen con la investigación. Revisen el archivo dentro de la carpeta etc. Hay un archivo que se llama el archivo llamado fsetup. El fsetup es un archivo que nos va a permitir dentro de la carpeta etc el ls-fsetup. Ahí está. Le doy ese dato. Ese archivo es el preciso que permite poder hacer ese montaje permanente. Ya, lo quiero que lo chequeen, lo revisen y lo sigan investigando. Ahí está la información, lea más información sobre eso. Con eso termino este video de administración de discos, particionamiento de datos. Muchas gracias y nos vemos hasta en otro video. Hasta luego.